Muy buenas a toda la familia Betel. La verdad que es una alegría poder estar en este día de domingo con todos ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Agradecer a Dios la oportunidad y agradecer a los pastores, a José Mari y a Reyes, por la oportunidad siempre que nos dan, la confianza de dirigirnos a toda la iglesia Betel. Para nosotros es un honor, una responsabilidad haber compartido también estos 3 días, el viernes, el sábado y hoy domingo, creyendo que todo esto que se organiza siempre, los retiros, todas las cosas que se hacen, siempre con la fe, con la determinación y con la convicción de que el Señor hará algo a favor de toda la iglesia Betel, creyendo en los planes, en la agenda de Dios, que en estos tiempos más que nunca hay que aferrarse a esa agenda. Pero de nuevo, manifestar el cariño, manifestar la gratitud que sentimos por la confianza y el privilegio que tenemos de poder dirigirnos a una iglesia tan querida como vosotros. Así que esperamos que haya sido una bendición. Y ahora me gustaría que pudiésemos orar para que la palabra de Dios pueda tener cabida en nuestros corazones, que hay una parte de nosotros que depende mucho de que eso sea así. Padre, te damos gracias en este momento. Abrimos el corazón, abrimos la mente para que tú hagas lo que tienes que hacer, para que tu palabra encuentre una buena tierra, un corazón dispuesto para recibirla, creerla y aplicarla. Señor, en el nombre de Jesús, ahora pedimos que tu Espíritu Santo pueda revelar esta palabra, pueda usar, guiar esta palabra a buen término. Tu palabra dice que cuando tú, Señor, lanzas esta palabra, hace lo que tú quieres que haga y nunca vuelve vacía. Por eso creemos en ello y presentamos estos minutos delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es El precio de la revelación. Me parece una guía, una palabra extraordinaria que el Señor os ha dado, una revelación, la revelación para hoy, la revelación para este tiempo. Creo que evidentemente el hombre, la humanidad, el ser humano estaríamos perdidos sin una revelación, sin una palabra pastoral, sin una palabra de Dios que nos guíe. Pero el título de este mensaje es El precio de la revelación. En nuestra cultura actual en la que vivimos, podemos entender que la revelación no es igual que escuchar cosas que hasta entonces no habíamos escuchado. Nosotros muchas veces interpretamos que revelación es que me digan algo nuevo. Esto también lo vemos en la Escritura. El apóstol Pablo dice que estaba en Atenas, en Hechos capítulo 17, verso 20-21, y dice que ellos dijeron, los que estaban en aquel lugar, dijeron: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber ¿qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros que residían allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y me parece que esto es mucho también de nuestra cultura. Nos parecemos a aquellos atenienses. Parece que en esta cuna del pensamiento europeo, a veces greco-romano, el griego, que nos afecta a la hora de interpretar, de tener un concepto correcto en cuanto a la revelación. La revelación no es que nos digan algo que no habíamos escuchado. La revelación es que podamos llegar a entender lo que Dios nos ha dicho. No se trata de oír solamente es el inicio de la revelación. Evidentemente, sin una palabra no puede haber una revelación, pero detrás de toda palabra hay algo que descubrir, detrás de toda palabra sobre todo hay algo que entender. ¿Cuántas cosas a veces nos han dicho, nos han repetido, pero hemos terminado de entender a lo largo de los años? O las hemos terminado de entender a raíz de una experiencia que hemos vivido. Por lo tanto, entendemos que la revelación no se sostiene solamente con el escuchar algo nuevo o desconocido, sino en entender lo que Dios nos habló, nos habla en el día de hoy o nos hablará en un futuro. Por eso Samuel, en Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, dijo lo siguiente: ¿acaso Dios se agrada más de los sacrificios que del prestar atención? Esta era una advertencia, era un toque de atención que le estaba dando Samuel al rey Saúl, porque él había hecho lo que había entendido él de su propio corazón, pero no tenía nada que ver con lo que Dios le había dicho.
El prestar atención precisamente es esa antesala del entendimiento. Cuando prestamos atención a la palabra de Dios, comenzamos a entender lo que Dios nos está demandando, o lo que Dios nos está tratando de decir. Por eso, una palabra de Dios no solamente oída, sino también entendida y asimilada, hecha carne. Jeremías lo dijo de la siguiente manera: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos, en Jeremías capítulo 15, verso 16. El profeta dice, fueron halladas tus palabras. El primer paso hacia la revelación fue encontrar tu palabra, pero el segundo paso para la revelación fue que yo las comí. Entendemos que quizás no fue en un sentido literal de tragarse los rollos, sino de poder asimilar, prestar atención, pararse en el camino, tratar de descubrir lo que hay detrás de una simple frase, palabra o detrás de la gramática. ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es lo que Dios está tratando de enseñarme? Dice que cuando él entendió, cuando él comió, asimiló, ingirió, o sea, cuando se hizo carne la palabra que Dios le había dado, esto le resultó por gozo. Recordamos que Jeremías no llevó a cabo su ministerio en un contexto sencillo ni fácil. Es más, algunos le dicen como el profeta llorón, porque la verdad es que no atravesó situaciones agradables. Sin embargo, él fue y experimentó el gozo, él experimentó la alegría en su corazón cuando fue revelada su palabra, la palabra de Dios. Cuando él comió, asimiló e hizo carne. Los tiempos de Nehemías también confirman lo que estamos hablando en este momento. Dice que Esdras llevó el libro y leían, y así dice la Biblia, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. En primer lugar, en este contexto, dice que encontraron el libro de la ley. Pero en segundo lugar, como era Jeremías, fueron halladas tus palabras, fue encontrado el libro. En segundo lugar, dice que reunieron a toda la gente que podía entender. O sea, es decir, a toda la gente que tenía la capacidad de recibir la revelación que esas palabras, que escondían esas palabras o que había detrás de esas palabras. Así que todo el mundo, todo el pueblo atento, descubrió lo que Dios les quería decir. Y esto trajo un cambio en sus vidas, una renovación espiritual que afectó también de forma social a sus vidas, a la manera de gestionar sus familias y a la manera de gobernar todo el pueblo. Por eso entendemos que la revelación no consta de descubrir palabras nuevas, sino de encontrar el espíritu de las palabras que Dios nos ha dado, saber las intenciones que Dios tiene, asimilarlas y hacerlas carne en cada uno de nosotros. Lo interesante de la revelación es que siempre también abarca tiempos, hablando de la revelación para hoy. Hemos descubierto, hemos profundizado un poco en esta primera parte de la introducción en lo que es la revelación. Pero también entendemos que la revelación para hoy está abarcando tiempos, porque la revelación es cierto que abarca el pasado, abarca el presente y abarca el futuro. Los tiempos no afectan a la revelación, sino que la revelación afecta a los tiempos. Por lo tanto, cuando hablamos de una revelación para hoy, no quiere decir que en el hoy hayamos recibido una palabra de Dios, que también es probable, sino que quizás Dios ya nos ha dicho cosas en el pasado y sería muy interesante en estos tiempos como iglesia. Y nosotros, por ejemplo, aquí en Alicante es una de las cosas que también compartimos con vosotros, que es las palabras pastorales, el poder tener un archivo de palabras pastorales. Qué interesante sería recurrir a todas esas palabras que el Señor nos ha hablado, traerlas a memoria, traerlas a nuestro corazón y empezar a entender. Probablemente haya muchas
muchas cosas, que comencemos a entender de por qué el Señor nos ha traído hasta este momento, de la forma en la que hemos llegado. Dios ya venía hablándonos de algunas cosas y seguro que encontramos sentido en algunas de las cosas de una manera más profunda de las que el Señor nos habló. Por eso es que quizás Dios ya habló, seguro que Dios habló cosas que dio en su día para entenderlas en el día de hoy. Por ejemplo, en el libro de Daniel, que es uno de los libros que más revelación de Dios contiene, dice lo siguiente: Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y da ciencia también a los entendidos. Daniel capítulo 2, versículo 21. Por eso también esa tranquilidad de que la revelación para hoy, el hoy no afecta a la revelación, sino que la revelación afecta a nuestro hoy, altera nuestro hoy, trastorna nuestro hoy de forma sobrenatural, poderosa, no como locos, sino de forma poderosa en Dios, como es el Evangelio. Bendito sea el Señor, que los tiempos ni las circunstancias pueden alterar la revelación de Dios, sino todo lo contrario, porque todo se sujeta a lo que Dios revela, todo se sujeta a lo que Dios habla. Estoy recordando ahora un pasaje en los Evangelios donde Lázaro, el hermano de Marta y de María, había muerto. Hacía 4 días, él estaba ya dentro de la tumba. Muchos pensaban que Jesús había llegado tarde. Sin embargo, Jesús dijo: yo voy a resucitar a tu hermano, le dijo a su hermana. Y aquella que no lo creía mucho: sí, yo sé que él vivirá en el tiempo postrer. Dice: no, esta revelación que yo te estoy diciendo es para hoy. Y cuando Jesús dice que alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y cuando él dijo: Lázaro, ven fuera, y proclamó esta palabra, al final la muerte, la tumba, los 4 días, la circunstancia, la enfermedad, todo se sujetó, todo se sometió a la palabra que Jesús había lanzado. Porque ni tiempos ni circunstancias alteran la revelación, sino que la revelación altera tiempos y circunstancias, por difíciles que sean. Ahora, también para nuestros días, la revelación siempre, matizo, es provocada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Jesús habló en el Evangelio de Juan y dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, sino que yo hablo todo lo que el Padre me dice. Luego seguidamente dijo: os conviene que yo me vaya, porque así os enviaré al Consolador y Él os dirá lo que yo le voy a decir. Pero a su vez es como una conexión perfecta, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Finalmente con un objetivo: hacernos llegar las palabras, pero no solamente oídas, sino también hacernos entender. Quiero decirte algo: todo lo que entiendes de Dios es gracias al Espíritu Santo. Todo lo que esperas de Dios es gracias al Espíritu Santo. Todo lo que entiendes en la Biblia es gracias al Espíritu Santo. Todo lo que entiendes en los estudios bíblicos que haces es gracias al Espíritu Santo. Porque no hay intelecto humano que alcance la sabiduría ni entender la persona de Dios. La revelación de quién es Dios siempre es provocada por el Espíritu Santo. La revelación de lo que Dios espera de ti y espera de mí siempre es provocada por el Espíritu Santo. Por eso la revelación pretende afectarnos de forma integral. Quiero decirte, hermano, hermana que me escuchas, querida iglesia Betel, que la revelación no viene para algunos campos de nuestra vida. La revelación no viene a afectar algunas áreas determinadas, sino que la finalidad, el objetivo es afectarnos de forma integral en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en cada una de las áreas al 100%. La revelación tiene como objetivo impactarnos en nuestra totalidad para que podamos vivir de forma total y plena en esa revelación. Quiero decirte algo más en cuanto a esto. Una revelación que no llevamos a cabo se convierte en una alucinación. Y no queremos ser alucinados. No queremos que pasen los años sin concretar nada, sin que nuestras generaciones no concreten nada. He de decir que Abraham vio el plan de Dios. Y aunque lo saludó, finalmente se concretó en las generaciones. Pero Abraham no fue
un alucinado, sino fue alguien que recibió una revelación, porque al final se concretó. La palabra de Dios se concreta a lo largo de nuestras generaciones. Y por eso tenemos que entender que una revelación que no se lleva a cabo, algo que entendemos pero que no queremos aplicar, nos convierte en alucinadores y se convierten en alucinaciones. El título, como decía antes, es El precio de la revelación. Y me gustaría basar esto en Juan capítulo 13, que vamos a ir, y Juan capítulo 13 y en Juan capítulos también posteriores, 14 y 15, algunas escenas, pero me gustaría que pudiésemos entender y ver tres cosas. La revelación es dada a precio de, y en primer lugar, la intimidad. En Marcos capítulo 14, versículo 12, dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decide el señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Esta escena siempre me ha impactado. En esa cena, en esa última cena que popularmente es conocido así, Jesús dice una de las cosas más sorprendentes. Jesús revela, se escuchan cosas que hasta entonces no se habían escuchado de boca de Jesús. Eran cosas tan importantes que él quería imprimir de una forma íntima en sus discípulos y también sobre la iglesia que posteriormente iba a nacer. Y por eso hasta la preparación de esa cena es especial, es sobrenatural. A mí me sorprende, Jesús les da detalles, personas, un lugar, porque allí quería compartir con ellos un tiempo de intimidad. La intimidad es la fuente de toda revelación. No hay revelación sin intimidad. Y aunque esto parezca un concepto sencillo y una conclusión muy sencilla, a veces no lo es tanto a la hora de aplicarlo. Porque la intimidad, en primer lugar, requiere que sea preparada. Jesús nos enseñó a hacerlo así. Antes de revelaros cualquier cosa, voy a preparar un encuentro especial. Voy a preparar personas, voy a preparar un lugar, voy a preparar un ambiente para poder compartir con vosotros mi corazón. Por eso, el tiempo de intimidad con Dios, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel como iglesia, siempre tiene que ser preparado. Jesús no improvisó un encuentro tan importante y tan trascendente, sino que lo preparó con esmero. Él puso todo lo que tenía que poner para que sus discípulos estuviesen tranquilos y atentos. Aunque leyendo los textos vemos que no estuvieron muy atentos ni entendieron muchas cosas de la película, pero Jesús puso su parte. Yo creo de parte del Señor que nosotros como hijos e hijas de Dios en nuestros días, en los días que estamos viviendo, creo que tenemos que tener esta misma actitud que tuvo Jesús, este mismo cuidado que tuvo Jesús, preparar nuestros tiempos de intimidad con el Señor. Que sean preparados, que sean espacios que abrimos. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer. Hoy en día estamos muy preocupados porque algunos que tenían un trabajo fijo ya no lo tienen, tienen que seguir buscando trabajo. Hay algunas situaciones que nos están golpeando seriamente. Las agendas se han trastocado por completo. Hay muchas personas también que han cambiado sus horarios. Hay personas que durante el confinamiento durmieron de día y vivieron de noche. Y han cambiado, han alterado, no lo digo yo, lo dicen también los psicólogos, los médicos, horarios, agendas alteradas. Pero es el momento de tomar orden, de preparar, de poner disciplina en nuestros horarios. La Biblia dice claramente: de mañana oirás mi voz. Que de mañana podamos buscar un tiempo con el Señor, que podamos preparar espacios para que Dios se encuentre con nosotros y nos haga entender aquellas cosas que Él nos ha estado hablando.
Sé que hay muchas distracciones, sé que hay muchas cosas, pero si decides abrirle un tiempo al Señor, el Señor te ayudará. Si tú decides dedicarle un tiempo a Dios, Dios te ayudará. Por eso quiero resaltar también la pregunta de los discípulos: ¿y dónde cenaremos? Y Jesús ahí intervino y le dijo: mira, esto será así, así y así. Pero yo veo que los discípulos también querían compartir ese tiempo con Jesús. Los discípulos también querían pasar esa noche tan importante con el Señor. Y cuando uno se dispone, el Señor ordena sus pasos. Cuando uno quiere arreglar su camino, el Señor te da poder, el Señor te da las oportunidades. Siempre aprendí de mi pastor que uno en la vida se tiene que ir perfilando hacia lo que desea. Y si tú deseas más del Señor, tienes que ir tomando decisiones. Tienes que ir generando hábitos que al final te definan como lo que eres, un cristiano, un hijo, una hija de Dios. Que al final definan y que tengan cordura y que tengan coherencia con tus objetivos espirituales y de fe en la vida. Por eso Jesús no lo dejó fruto del azar, sino que preparó un encuentro, porque también vio que la pregunta de los discípulos es ¿y dónde? Si tú le preguntas al Señor, si tú dispones también de tu interés, de tu intención, el Señor te ayudará. El Señor abrirá una puerta, el Señor te ayudará a ordenar aquellas cosas que por algún tiempo se han desordenado. Otra de las cosas que me llaman la atención en cuanto a la intimidad en ese encuentro con Jesús como fuente de la revelación es la humildad que veo en Jesús, pero a la vez me llama la atención la disparidad con Pedro, porque Jesús muestra toda su humildad, sin embargo, Pedro estaba mostrando toda su autosuficiencia. Por ejemplo, el maestro se ciñe una toalla, que es así como empieza la escena, se humilla y le lava los pies. Sin embargo, Pedro le dice: no, tú no me lavas los pies. Entonces Jesús le dice: pues no tendrás parte conmigo. Ah, no, pues entonces lávame por completo. Seguía sin entender Pedro. Número 2, Jesús le dice en ese encuentro: yo voy a dar mi vida por vosotros. Y Pedro dice: no, de ninguna manera, esto no puede ser, yo voy a dar mi vida por ti. Jesús, y lo puede leer en el Evangelio de Juan ya con cierto hartazgo, dice: que tú darás tu vida por mí. Mira, te tengo que decir algo. Y le revela algo, dice: antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Él no lo entendió, él simplemente escuchó palabras, pero no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo: el diablo os ha pedido para zarandearos, no seas autosuficiente, no digas cosas que no son, que no tocan. Tú dependes de mí. Jesús le estaba hablando así: tú dependes de mí, dependes de la palabra que yo os he dado. En todo este tiempo, si Jesús no hubiese estado allí, Pedro se hubiese ahogado por allí, por el mar, hubiese pasado un desastre, porque Jesús estaba. Sin embargo, ahora Pedro decía que él iba a dar su vida por el Maestro. Para que podamos recibir una revelación de Dios, hay algo que tenemos que tener claro en nuestra intimidad con el Señor. Por favor, no hable usted antes que Dios. No hable usted antes que Dios. Permita que Dios le hable. Y no trate de explicarle usted a Dios antes de que Dios le explique a usted. Tenemos muchas veces la tendencia de dar lecciones, pero a Dios no le podemos dar ninguna lección. Creo que la revelación viene a aleccionarnos a nosotros, es decir, a alistarnos a nosotros, a prepararnos a nosotros. La revelación en ese momento para Pedro era una preparación, era una capacitación, la cual él rehusó. Por eso el precio de la revelación es la intimidad, pero no de cualquier forma, sino en una preparación, en una humildad. Por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este texto, el original, cuando hablamos, dice acercaos confiadamente. La palabra exacta no es confiadamente, porque a veces tenemos la tendencia a malinterpretar. Acercaos con confianza, o sea, como Pedro por su casa. Y no es así. El original dice acercaos con franqueza. O sea, es decir, acercaos con la humildad, con la honestidad, con la sencillez necesaria
para alcanzar el oportuno socorro para vuestras almas, para alcanzar esa revelación para hoy que tanto nos hace falta. En otras palabras, y permítame que sea un poco categórico ahora mismo, la revelación para hoy nunca estará en manos de orgullosos. La revelación para hoy nunca estará en manos de autosuficientes. Por eso prepare un encuentro íntimo con el Señor. Deje que el Señor le hable, deje que el Señor le quebrante, deje que el Señor le moldee, deje que el Señor le aleccione, deje que el Señor le corrija, deje que el Señor le moldee para las grandes cosas que Él ha preparado para su vida. Si usted está ahí donde se encuentre, en su casa o en cualquier lugar, diga conmigo, amén, lo recibo en el nombre de Jesús. El precio de la revelación, número 2, es no solamente la intimidad, sino también la santificación. La santificación es ese camino como creyente que tenemos que recorrer innegociablemente. La santificación, la justificación es lo que Jesús ha hecho por nosotros y la santificación es lo que Jesús hace en nosotros. Y esto es imprescindible para poder seguir entendiendo lo que Dios nos habla en estos tiempos. Juan capítulo 13, versículo 31, y aquí es donde empezamos a profundizar en el Evangelio de Juan. Juan 13, 31 dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Este versículo sugiere una pregunta. Cuando hubo salido, entonces, cuando hubo salido, ¿quién fue el que salió de esa cena? ¿Quién fue el que salió de esa escena que nosotros estamos viendo? Fue Judas. Y resulta que Jesús no siguió hablando hasta que Judas no se levantó y se fue. Me llamó mucho la atención. Eso me llevó a interesarme por qué cosas dijo Jesús. ¿Qué cosas dijo Jesús? ¿Qué cosas se esperó a decir hasta que Judas se levantase y se fuese de ese lugar? Y vemos que hay grandísimas cosas. Por ejemplo, cuando Él dice, yo me voy a un lugar donde vosotros ahora no podéis venir. Yo me voy a preparar morada para vosotros. Fíjense qué cosas dice. No solamente dice eso, sino también dice, un mandamiento nuevo os doy. Anda, un mandamiento nuevo. Jesús se esperó a dar un nuevo mandamiento hasta que Judas se levantó y se fue. Si Judas no se levantaba y se iba, Él no iba a dar un nuevo mandamiento. Qué curioso. No iba a seguir revelando, no iba a seguir hablando más hasta que Judas no se levantase y se fuese de aquel lugar. Y yo entiendo que en nuestra parte el precio de la revelación es la santificación. Judas se tiene que levantar de nuestro corazón para que Jesús pueda seguir hablándonos hoy. Judas se tiene que levantar de nuestra vida. Tenemos que echar a Judas de nuestro corazón. No sé si hay algún Judas que me esté escuchando, pero no me refiero a usted, si hay una persona física, sino de forma espiritual. Por eso es que después que saliese Judas, Jesús comenzó a decir un montón de cosas impresionantes que hasta el día de hoy son grandísimas verdades que anclan a la iglesia. Pero ¿qué es lo que Judas representa? Judas representa la traición. Por ejemplo, nos referimos muchas veces a la gente, bueno, tú eres un Judas, eres un falso, eres alguien que nos ha traicionado. Podemos asociar la traición a la falta de lealtad, la falta de fidelidad, no solamente para con Dios, sino también para con todos los demás. Por ejemplo, también en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en nuestros compromisos, en nuestra palabra, en nuestras responsabilidades familiares, en el trabajo, nuestras responsabilidades en la iglesia, nuestras responsabilidades también sobre nuestra lengua, sobre nuestras palabras. Y yo quiero hacer un énfasis en esto porque estamos viviendo tiempos en los cuales a veces con el pretexto de la pandemia, y sé que la pandemia ha hecho estragos y está haciendo estragos, pero la pandemia no puede tener el poder para desmantelar tantos años de construir tu vida, tu familia, tu ministerio, una vida de compromiso con Dios, una vida de responsabilidad en la iglesia. No lo permita, oiga, no lo permita en el nombre de Jesús. Hay tanta siembra, hay tantas cosas que se han construido, que han tardado años, no se pueden desplomar en meses. Está bien que las formas puedan ser renovadas, está bien que las formas puedan ser diferentes, pero lo que Dios habló sigue vigente.
todo el trabajo y toda la siembra que usted ha hecho por su vida, por su familia, por la iglesia, por su ciudad, allí donde se encuentra, no puede caer en vano y no va a caer en vano, porque ahora el coronavirus lo diga. El coronavirus no tiene el poder para desmantelar toda la obra del Señor. La Biblia sigue siendo la palabra de verdad, la promesa o la palabra profética más segura. Y la Biblia dice que todo nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Unos meses no pueden borrar todo lo que usted ha sembrado. Unos meses no pueden borrar su lealtad, su fidelidad, sus compromisos. No pueden borrar esa parte de responsabilidad que usted asumió con el Señor y asumió con otros. Por eso eche a Judas en el nombre de Jesús. Judas es un intruso que no puede estar ahí y compartir la revelación de Dios. No puede mientras esté, la revelación no llega. En segundo lugar, vemos que Judas también representa el robo o la codicia. La Biblia dice que Judas sustraía de la bolsa de las ofrendas, dice la Biblia, pero luego vemos que ese mismo Judas también está dispuesto a vender a Jesús por unas monedas de plata. Lo que quiere decir y lo que me lleva a pensar que en realidad la raíz del problema de Judas no era el robo, sino que era la codicia. Él podía haber vendido a Jesús gratuitamente, pero no estaba dispuesto. Él quería algo a cambio, quería una recompensa. Y parece que eso también le llevó a apropiarse de lo que no era de él, de lo que no era suyo. Él tenía un problema no resuelto. Y Judas también representa esos problemas no resueltos en nuestra vida, que detienen la revelación para hoy. Y cuando digo que detienen la revelación es que no le permiten entender lo que Dios le está hablando. Y hay mucha gente que se siente mal porque no entiende y ve que otros entienden lo que Dios está hablando y tú no. ¿Y por qué? Porque quizás hay un intruso llamado Judas que está deteniendo, que está impidiendo que usted vea lo que el Señor le quiere revelar. Y por último representa a Judas la pérdida de oportunidades. Quizás Judas fue aquel discípulo que más oportunidades tuvo para reconducir su situación, pero las desaprovechó. Judas representa esas oportunidades perdidas, donde al final de ellas lo único que queda es el lamento, según cuentan los evangelios. Porque cuando se nos han dado muchas oportunidades, pero las dejamos pasar, al final solamente queda algo que es lamentarnos. Por eso, en el nombre de Jesús, le animo a que eche a Judas de su vida. Eche a aquellas cosas que le están deteniendo hoy entender a Dios. Tome la determinación, pégale una patada en el nombre de Jesús. A veces le tomamos demasiado cariño, parece que era uno de los nuestros, pero teníamos que echarlo, había que sacarlo. No podía estar entre nosotros, no podía estar en nuestro corazón. Y a veces hemos intentado encajar las cosas de mil maneras, pero no puede estar en nuestro corazón, si no, nunca lograremos entender. Y en esta parte me asombra que cuando Jesús comienza a decir, a raíz de que Judas se va, comienza en esta parte de la santificación, porque en el camino de la santificación hay una de las cosas que más nos demandan, que son renuncias, y el Espíritu Santo cuando comienza a trabajar en nosotros son renuncias, y renuncias a esto y aquello, y Dios te llena después y te devuelve mucho más de cosas que tú renuncias. Pero me sorprende y quiero hacer énfasis en esto. Jesús comienza a decir cosas de la esperanza venidera. Yo me voy a preparar un lugar. Yo me voy a prepararos una morada. Si no, nos lo hubiese dicho. Y empieza a revelarnos cosas que solamente podremos entender en su plenitud una vez que nosotros ya no estemos en este mundo. Y yo creo que aquí Jesús también tenía un mensaje para nosotros. Porque si no morimos a ciertas cosas, hay cosas que nunca vamos a poder entender en su totalidad. Y yo no estoy hablando de que muramos físicamente, no, por Dios, de ninguna forma. Aunque Pablo decía que, bueno, al final morir sería mucho mejor porque es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, pues al final gano porque gano la vida eterna. Pero realmente creo que hay un mensaje aquí detrás. Necesitamos morir a argumentos, necesitamos morir a prejuicios, necesitamos morir a amarguras, a razones, a pensamientos. Porque al final, como dijo Juan el Bautista, siendo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca en nosotros. Por eso, tome ánimo, siga en ese camino de santificación, tome su cruz y siga adelante.
porque el Señor le va a hacer entender cada día más. Usted va a encontrar porqués, usted va a encontrar propósito, usted va a encontrar destino. Usted va en este tiempo usted va a comenzar a asociar cosas, a poder entender por qué el Señor le guardó en este momento, por qué el Señor quizás parece que le cerró el paso circunstancialmente. El Señor tenía algo mejor para usted, pero era necesario que Judas se levantase y se fuese. Y por último, el precio de la revelación. 1, acuérdese, 1 era la intimidad, 2 era la santificación y 3 es acción. Juan capítulo 14, verso 31, dice que no todo transcurrió en aquella mesa. Hubo un momento determinado en el cual Jesús dijo: levantaos y vámonos de aquí. Juan 14, 31, en la segunda parte del versículo dijo: levantaos, vámonos de aquí. Porque no toda la historia se desarrolla alrededor de una mesa. Porque no todas las cosas se tienen que entender alrededor de una mesa. Hay cosas que se entienden en el camino. Caminante no hay camino, sino que se hace camino al andar. Y esto no es una porción bíblica, usted sabe. Hay cosas que solamente podemos entender en la acción. Hay una parte de la revelación de hoy que usted no la puede entender detenido en su casa, soltando las cosas. Solamente la va a poder entender en la acción, en el campo de batalla, en la cancha, como diría un argentino. Por eso es que en ese momento él dice: vamos a levantarnos. Y cuando se levantan y empiezan a caminar, Jesús sigue revelando cosas. Y es más, Jesús ora por ellos una vez que ellos se han movido de allí. ¡Qué hermosa estampa! Jesús orando por sus discípulos: Padre, de los que me distes, ninguno se perdió. Que ninguno se pierda, que ninguno se pierda, que todos sean pastoreados. Por eso yo entiendo que esto era uno de los hábitos de Jesús. Fíjense que Él les revela cosas en el camino. Si estás ahí en tu casa o en cualquier lugar donde te encuentres, diga conmigo: el camino. El camino representa la acción. El camino es para caminarlo, no tiene otro propósito, para transitar en él. Por eso fíjense que Jesús acostumbraba a esto. Dice que los que iban camino a Emaús, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que era Jesús el que estaba con ellos. Tuvieron la revelación, vieron el propósito detrás de esas palabras que Jesús estaba diciendo. También un hombre llamado Saulo, camino a Damasco, se encontró con Jesús y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sus ojos fueron abiertos, fueron cegados físicamente, pero abiertos espiritualmente a una revelación que cambiaría su vida. Porque en el camino, en la acción, Jesús abre nuestros ojos y nos da una profunda revelación. También había un hombre, un etíope, no nos dice su nombre, pero él iba camino a Gaza y había otro hombre llamado Felipe. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: ves, de Jerusalén a Gaza hay un hombre etíope, eunuco, ves y háblale, ponte a su lado. Allí fue Felipe y estaba leyendo aquel etíope y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y dice: ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y en el camino Felipe empezó a explicarle desde el libro del profeta Isaías, empezó a explicarle todo lo que Jesús era como Salvador del mundo para la humanidad. Por eso yo creo que esto es algo que vemos en la Biblia, donde Jesús en el camino abre nuestros ojos. Jesús en el camino, en la acción, nunca en la pereza, nunca en una actitud pasiva, lograremos recibir una completa revelación para hoy. Por eso, levántese, anímese, ponga sus manos listas para servir al Señor, hable con su pastor, mire qué cosas hagan falta. Si usted ha estado dubitativo, con desánimo, con pereza en este tiempo, es algo que está pasando a nivel general, no solamente a lo mejor en las iglesias, sino también en la calle. La gente le está costando volver a las cosas, pero oiga, en la acción hay revelación, en la acción hay bendición, en la acción hay poder de Dios para su vida que en ningún otro lugar usted lo va a poder encontrar.
Por eso la acción al final es el objetivo de su fe puesta en la revelación recibida. Cuando usted cree en lo que Dios le ha hablado, automáticamente el fruto es la acción. Su fe promueve creer en la revelación y promueve esas acciones en su vida. Finalmente, y para terminar, como iglesia, es una alegría poder entender que seguimos teniendo el mismo desafío. La iglesia necesitamos seguir cumpliendo la misión, seguir en la acción. Yo creo que hay más revelación de Dios, de Cristo, para la iglesia. El apóstol Pablo decía: yo anhelo conocer más a Jesús, porque cuanto más lo conozco, todavía entiendo que hay más cosas que no sé. Y creo que en la iglesia actual podemos profundizar más en nuestro conocimiento, en la revelación de Jesucristo. Pero hay cosas que no vamos a recibir si no seguimos saliendo a las calles, si no seguimos hablando. Que el Señor nos dé creatividad en este tiempo para poder seguir haciéndolo. Pero la acción, la gran comisión, sigue siendo algo destinado para la iglesia que nos va a aumentar la revelación también en este tiempo. Para que finalmente toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Por eso la intimidad, la santificación y la acción es el precio de la revelación. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Levante sus manos ahí donde está, Padre, en el nombre de Jesús. Cada familia, cada persona. Señor, tú ves si hay problemas, si hay pereza. Señor, si hay agendas desordenadas, si hay hábitos que han cambiado. Señor, si quizás también hay disciplinas espirituales que se han abandonado. Espíritu Santo, que tú vengas avivando, Señor, avivando el fuego, levantando a aquellas personas que están desanimadas, trayendo fuerza, valor, valentía en este tiempo. Señor, que el denuedo, que la pasión se inflamen en estos días en los que estamos viviendo. Señor, que haya un hambre, que haya una desesperación por tu presencia, por la intimidad contigo. Señor, por consagrarse cada día más, por servirte cada día más en medio de tanta dificultad, invertir nuestra vida, gastar nuestra vida. Señor, tú sabes cada problema que ha detenido a las personas, la depresión, la apatía, la tristeza, el temor. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Tomamos ahora la autoridad, tomamos el control. Señor, tú nos has dado el dominio, el poder, la gracia, Señor, para estar sobre esas circunstancias. Señor, que hagas un milagro ahora en medio de cada casa, en cada hogar, en cada iglesia. Señor, que tu Espíritu Santo ahora irrumpa con poder. Señor, si hay personas que se han detenido en la depresión, Señor, que ahora están bajo la influencia de la depresión, todo espíritu de tristeza, de depresión, lo suelte en el nombre de Jesús. Señor, si hay apatía, si hay sueños, Señor, que se han roto, si hay planes que se han postergado, Señor, si hay familias que están desbaratando, Señor, lo que por años costó, Señor, que ahora tu gracia, Señor, detenga la destrucción y comiences a hacer algo nuevo en el nombre de Jesús. Señor, creemos en tu poder, creemos en tu gracia y creemos, Señor, que esta revelación que tú nos das, Señor, que podemos entender, que podemos asimilar tu palabra, va a transformar nuestros días. Señor, días de angustia en días de victoria. Señor, días de tristeza en días de alegría. Te lo pedimos y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un beso grande, que el Señor les bendiga mucho. La muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto y nos llevas